¿Sí? Listo. ¿Cuáles son los productos de inversión que ofrece la SOFOM y cuáles son los rendimientos esperados de cada uno de ellos? Bien, el producto es uno en realidad, es un producto genérico, es un producto de inversión que se planteó de la siguiente manera: tasa, plazos y su rendimiento en tasa, ¿no? La tasa es del 15%. El plazo mínimo de inversión es a 6 meses, sin embargo, el rendimiento sí se puede pagar mensual. La tasa del 15% es anualizada, el pago del rendimiento es mensual y el plazo mínimo para tener el dinero dentro de nosotros es de 6 meses. Correcto. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el perfil de los clientes que actualmente invierten en la SOFOM? ¿Y cómo se garantiza que sus fondos estén seguros? Ven, son dos preguntas. Una, ¿cuál es el perfil del cliente? Aquel perfil del cliente que entiende de alguna manera que no en todos sus negocios va a tener rentabilidad. O sea, digamos que lo importante que nosotros tenemos que hacer saber al cliente es, que no es hacer saber, es enterarlo de algo que ya sabe. No en todos sus negocios va a existir la rentabilidad como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? En donde su dinero circula, una opción de inversión es un fondo porque lo otro es que lo invierta en otra empresa como tal, y posiblemente sus empresas no estén dando el rendimiento como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué implica esto? Que sepa, ese es el cliente, que sepa que con nosotros puede invertir ese excedente para no meterlo en otro negocio en donde no va a tener el rendimiento. Entonces, quiere decir que el perfil es empresario con un excedente disponible a inversión en donde se entera cuál es el procedimiento. Ahora, aquí entra la segunda pregunta de manera automática. La garantía que tiene de nosotros es la formalidad que estamos logrando ya con la institucionalización de la empresa. Cuando hablamos de institucionalización de la empresa, es sus procesos, vigilados por instituciones oficiales, federales, en el momento en que existimos como una ofertadora de servicios financieros, en este caso, crédito de inversión y factoraje, ¿no? Entonces, que ahí entra otra respuesta de la garantía. O sea, en el momento en que somos generadores de crédito o ofertadores de crédito, factoraje y arrendamiento, quiere decir que nuestros servicios automáticamente favorece que el dinero que entra de inversión nosotros lo rotamos automáticamente en unidades empresariales similares a quien invirtió. ¿Por qué? Porque son tiempos de las empresas. Nosotros somos intermediarios de los tiempos y momentos de las empresas. ¿Va? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué estrategias de inversión utiliza la SOFOM para maximizar el rendimiento de sus inversiones y minimizar los riesgos? Las estrategias desarrolladas hasta ahora justamente ha sido la formalización. O sea, llegar a la SOFOM ya es una estrategia como tal, ¿sí? Y después por ser SOFOM, cumplir con un proceso tremendamente riguroso de cómo llevar a cabo la gestión del crédito o la gestión del factoraje o los productos financieros que la SOFOM mete a mercado, ¿sí? Entonces, eso significa que nosotros cuando colocamos, en término coloquial para esto, nosotros cuando colocamos seguimos un proceso de distinción del cliente muy riguroso, ¿sí? Y además un proceso oficial y además un contacto mercantil constante con él, es decir, manejamos bases de datos de mercado de tal manera que estamos cerca, buscamos estar cerca, olfateamos estar cerca de las personas, en este caso morales, físicas, con actividad empresarial, que sean sujetos de crédito de tal manera que seamos servidores en el momento, en el instante, porque esa es la versatilidad de nuestro fondo. Siguiente. ¿Cómo se asegura la SOFOM de cumplir con todas las regulaciones y leyes financieras aplicables en el país? ¿Cómo se asegura la SOFOM? En realidad, ha sido por la búsqueda de buenos consultores y de buenos despachos que han tenido las certificaciones en ellos y disponibles para nosotros.
O sea, nosotros hemos hecho un trabajo de armado de expedientes, de equipo de trabajo, de infraestructura, de todo lo que hemos tenido que mostrar para utilizar, para que existan todo este tipo de evaluaciones. Ahora, estas evaluaciones es justamente un círculo virtuoso, porque la evaluación en sí misma, la evaluación en sí misma nos hace formarnos como especialistas en automático. O sea, no podemos hacerlo como queramos per se. Si queremos respetar una evaluación constante de parte de la federación, nosotros tenemos que volvernos especialistas en el proceso en sí mismo. Y volvernos especialistas en el proceso automáticamente nos traduce a nosotros en desarrollar a mercado lo que nosotros creemos que el mercado necesita y podemos satisfacer. Correcto. Siguiente. ¿Cuál es la experiencia del equipo de gestión de la SOFOM y cuál es su historial de éxito en el manejo de inversiones? Sería hablar por los demás. Ahora, yo como armador del equipo sé que tengo un equipo competente, competitivo y experimentado. O sea, yo lo digo desde mi punto de vista. Entonces, esas tres características sí las tiene el equipo en ese esquema balanceado, porque hay gente que en sus disciplinas es muy diestro y hay gente que pertenece al gremio bancario que también ha mostrado mucha destreza. Eso es lo que sí hay en esta organización. Muy bien. ¿Cómo se estructura la cartera de inversiones de la SOFOM y cuáles son sus principales industrias o sectores en los que interviene? La cartera de invierte. Otra vez repite la pregunta. Sí. ¿Cómo se estructura la cartera de inversiones de la SOFOM y cuáles son las principales industrias o sectores en los que invierte? La cartera de inversiones, digamos que en cuestión de plazo-tasa, es la misma que mencioné hace rato en la pregunta, pero ya sea que la inversión sea pactada en efectivo, que es bajo contrato de préstamo. Dos, ya sea que sea un contrato de préstamo por cuenta, de cuenta a cuenta, que implica otras cosas. Y ya sea que sea una inversión por compra de acciones. Esa es la estructura en la que cómo se puede ingresar o cómo se puede recibir y en este caso otorgar el producto de inversión. De ahí para allá es un solo genérico. Y la otra parte de la pregunta, ¿me la repite? Sí. ¿Y cuáles son las principales industrias o sectores en los que invierte? En los que invierte la SOFOM, no es en los que invierte la SOFOM, o sea, hacia dónde se dirige la SOFOM la pregunta. Yo así le entendí la pregunta. La SOFOM en sí misma, como su ala derecha, que es su consultora, es porque de alguna manera la intención de la SOFOM es tener la estructura que se coloque a pie del tipo de empresa al que vamos dirigido, que viene siendo prácticamente lo que es agroindustria y comercio. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la SOFOM se está diseñando para que camine hacia allá con sus productos, con sus procesos, respetando obviamente las líneas oficiales y la oferta de servicios paralelos aparte de lo que es el servicio financiero. Correcto. ¿Cómo se valora el riesgo de las inversiones de la SOFOM y cómo se manejan las inversiones de alto riesgo? Repíteme la pregunta. Ajá. ¿Cómo se valora el riesgo de las inversiones de la SOFOM y cómo se manejan las inversiones de alto riesgo? Las inversiones en la SOFOM tienen el único riesgo de absolutamente nada porque hacemos un uso debido del dinero. Y en cuanto a seguridad, en cuanto a uso, en cuanto a anclaje como tal, nosotros tenemos que tener, porque ha sido una vocación de la SOFOM, responder a las necesidades del cliente. En este caso, la entrega de rendimientos y la entrega de inversiones. ¿Sí? Entonces, tiene esa vocación la SOFOM, lo cual agradezco a mi socia directora de crédito porque es una persona comprometidísima con eso. Y la otra parte de la pregunta. ¿Y cómo se manejan las inversiones de alto riesgo? Sí, como respondí eso. Correcto.
¿Qué tan líquidas son las inversiones de la SOFOM? ¿Y cuánto tiempo tardan los inversores en recibir sus ganancias? El rendimiento es al primer mes. ¿Sí? El rendimiento es mensual. La tasa, como lo dije hace rato. O sea, ¿qué tan líquida es? Me refiero, o sea, tu dinero de la inversión no sale hasta los 6 meses como mínimo. Pero el rendimiento sí puede ser recibido al mes. ¿Sí? Correcto. ¿Cómo se comunican los resultados y el desempeño de la SOFOM a los inversores? ¿Y cómo se mantiene una relación transparente con ellos? Mira, voy a hablar desde el ideal. Debe haber un seguimiento al inversor. ¿Sí? Esto voy a decirlo como si existe, ¿no? Hay un seguimiento al inversor y su inversión a través de una serie de avisos y una serie de mensajes, de reportes con respecto. Como es un fondo de bajo riesgo, su ganancia o su rendimiento es fijo, no es que esté en juego dependiendo de las ganancias de las fondos, no. Entonces, no hay tanto que avisarle en función de nuestros procesos e inversiones persona propias, porque a final de cuentas nosotros tenemos un compromiso específico contratado que es un rendimiento fijo. Entonces, como tal, por cierto, aquí hago un paréntesis, el rendimiento del 15%, y esto te va a servir para editarlo, el rendimiento del 15% está por encima, bastante por encima de la TIR, más varios puntos, precisamente para hacerlo atractivo al cliente. Y si ese 15 no fuera suficiente, puede acercarse con nosotros, eso evidentemente. O sea, esto va para que lo edites en muchos aspectos, ¿no? Entonces, no es la comunicación que le tenemos que tener al cliente, sí le tenemos que tener seguimiento y comunicación, sí. Mucho para que se vincule a los demás servicios de la SOFOM y ver cómo va su inversión. Eso es lo que sí hay. Correcto. Última pregunta. Sí. ¿Cuáles son los planes futuros de la SOFOM? Sí, los planes de la SOFOM es... el plan es cubrir muy bien la región. O sea, la región, la SOFOM va a tener que tener infraestructura y planes de desarrollo que abarquen las regiones donde se plantearon. O sea, en este caso Los Reyes y sus alrededores y también Zamora y sus alrededores. Además de, una vez finalizada el proceso de certificaciones y de permisos que tenemos que tener, ya desarrollar productos directos y enfocarlos mercantilmente a donde van, ¿sí? La otra parte importante de la SOFOM es su sociedad anónima, que es su empresa hermana, en donde brindamos de servicios de consultoría especializada, inherentes automáticamente a los servicios financieros. Reparamos empresas desde el trabajo financiero, desde el trabajo organizacional, desde el trabajo fiscal, legal y como tal. Entonces hacemos un servicio integral y estamos a la mano y al pie de las empresas. Eso es importante decirlo. Muy bien. Desde mi experiencia como consultor he tenido la sensibilidad en las empresas de las necesidades a veces financieras o de algún tipo de apoyo. En este sentido sabemos que hay mercado para varios elementos y productos. En este caso nosotros queremos hacer la invitación a inversionistas para que formen parte de alguna manera del equipo que tenemos de manera directa o indirecta. ¿Por qué? Porque hay intención de servir, de compartir y de trabajar codo a codo con las empresas. En este caso, el producto de inversión es una opción buena para tener no nada más rendimiento, sino un vínculo. Y eso es importante para nosotros.